Bueno, vamos empezando entonces. Bienvenido a este panel de la OEA sobre inclusión y diversidad en educación superior e investigación científica, celebrado en el marco de la Cumbre Ingeniería para las Américas de la OEA y del ACSEI. Mi nombre es Ariane Quintal, yo colaboro en la sección de competitividad, innovación y tecnología de la Organización de los Estados Americanos y voy a ser la moderadora para este panel de hoy. Nada más mencionar que hoy es un día importante en términos de inclusión y diversidad en la ACSEI. En la mañana se lanzó una cátedra de mujeres en STEM denominada Cátedra Abierta Matilda y las mujeres en ingeniería en América Latina. Y esta tarde nos vamos a enfocar más específicamente en temas de inclusión de los pueblos afrodescendientes e indígenas en la educación superior y en la investigación científica. En particular, vamos a analizar algunas de las barreras o de los desafíos que todavía impiden las poblaciones afrodescendientes e indígenas de poder acceder a la educación superior. Y luego, en la segunda parte, voy a pedir a los panelistas que nos ofrezcan algunas pistas de soluciones y recomendaciones para lograr eliminar las disparidades y asegurar el acceso equitativo, igualitario a todos los niveles de enseñanza y también a la investigación científica y a carreras en el área de la STEM. Como panelistas, pues estamos esperando a uno de nuestros panelistas, pero les voy presentando quién está presente. Tenemos a la doctora Annie Okoro Loango, presidenta de la Asociación de Investigadores y Investigadoras Afro-Latinoamericanos y Afro-Latinoamericanas y del Caribe. Ella misma obviamente es investigadora en el programa de educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Bienvenida. También nos acompaña la doctora Maribel Mora Curiao, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile en Santiago, Chile. Y nos acompaña también la doctora Judy Samira Moreno Mena, asesora de Estrategia Política, Ciencia y Tecnología en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, en Colombia. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a las tres panelistas. También les voy presentando, mientras se conecta el otro panelista, el cuarto panelista, que es el doctor Daniel Mato. Daniel Mato es director de la Cátedra UNESCO, Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina y el Caribe. También es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en Argentina, y es director asociado del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional 3 de Febrero en Argentina. Entonces, otra vez les doy la más cordial bienvenida a nuestros y nuestras panelistas del día de hoy. La dinámica de este panel es más un conversatorio, entonces les solicité muy amablemente que no tuvieran presentaciones PowerPoint, sino que vamos haciendo preguntas y respuestas y les voy a pedir ser muy juicioso con el tiempo, dando respuestas de no más de 4 minutos por preguntas para que tengamos un tiempito al final, ojalá, para poder recibir preguntas del público. Entonces, sin más, lo que quisiera hacer es lanzarme con la primera pregunta y iremos cada uno tomando turno, contestando y dando nuestros comentarios respecto a esas preguntas. La primera está relacionada con el tema de la problemática, digamos, en general, y el hecho que en la mayoría de los países de las Américas, la falta de acceso a una educación de calidad para las poblaciones afrodescendientes y indígenas es un problema sistémico. Aunque varios protocolos internacionales ratificados por los países de las Américas deberían de garantizar el derecho a la educación para todas las poblaciones, los datos demuestran que la mayoría de los afrodescendientes y pueblos indígenas en la región todavía tienen poca o si no ninguna educación primaria y secundaria. Es difícil dar datos exactos, pero se estima que entre un 4% hasta un 38% de poblaciones indígenas en la región tiene acceso a educación primaria y secundaria dependiendo de los países. Aún menos, un porcentaje aún menor, disfruta del acceso a la educación superior y aún menos participan de manera activa en la investigación científica. Entonces, mi primera pregunta es si las panelistas
pudieran, por favor, comentar sobre las barreras y las dificultades que hoy en día todavía impiden a las poblaciones afrodescendientes e indígenas de poder acceder a la educación superior y de participar de forma activa en la investigación científica. Y por otra parte, si es que tienen datos, cómo se compara la región de América Latina y el Caribe con otras regiones del mundo respecto a la inclusión de esas poblaciones en la educación superior. Y si no tienes esos datos, ¿cómo se comparan los países de la región entre ellos? Entonces, como primera ponente, quisiera dar la palabra a la doctora Ani Okoro Loango. Gracias, Ariadne. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, quiero agradecer a LACED por la invitación, a la OEA, a ti también por toda la gestión operativa para realizar esta actividad. Quiero también saludar a Maribel y a Yuri, a todas las colegas, al doctor Daniel Mato, con quienes compartimos esta mesa. Y bueno, es un gusto enorme y ya dejo de saludar para aprovechar los minutos que tenemos. Bueno, yo pienso que una de las mayores dificultades, ¿no?, que tiene o que se presenta todavía para las poblaciones afrodescendientes e indígenas en la región tiene que ver fundamentalmente con la desigualdad social y con el racismo estructural, ¿no?, que estas poblaciones enfrentan. Y nosotros vemos a través de los distintos informes de organismos internacionales, regionales, que estas poblaciones todavía tienen severas desventajas, ¿no?, con relación al resto de las poblaciones en la región. Y quiero traer a colación un informe del Banco Mundial que es de hace 2 años, ¿sí? Está fresquito, en donde básicamente ahí este informe está mostrando lo desproporcionado que es, ¿sí?, el acceso de estas poblaciones a derechos sociales básicos y cómo, por ejemplo, están sobre representadas en la pobreza y subrepresentadas en los espacios de acceso al poder. O sea, son desigualdades que son múltiples y que las golpean, ¿no?, las castigan de una manera continua. Y ahí no hemos podido romper ese cerco. Desigualdades que también atraviesan el tema de la violencia, ¿sí? En ese informe el Banco Mundial también se cita cómo la violencia castiga severamente a estas poblaciones. Y les voy a contar, por ejemplo, en Brasil hay un programa que se llama Juventud Viva, que empezó 2012, 2016 tuvo su primera etapa, y ahí en ese programa había un dato muy revelador y un poco mostraba cómo estas poblaciones jóvenes mueren de manera continua en Brasil, ¿no? Y cómo ese dato se profundiza aún más cuando uno mira la realidad de los jóvenes negros, ¿no? Y ellos hablaban acerca de un 97% de esas muertes, ¿no?, estaban para 2012 representadas en jóvenes, y esa cifra se ha sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, creo que hay desigualdades estructurales que afectan claramente a estas poblaciones y que impiden el acceso a la educación. Si bien se reconocen avances, incluso ese mismo informe del Banco Mundial reconoce avances en esta primera década del presente siglo, aún con eso estas desigualdades se mantienen, ¿no? Porque el acceso a la educación superior todavía no es igualitario. En la educación media hay un desgranamiento continuo de esta población y en la educación superior es mínima la presencia, ¿no? Entonces, creo que hay todavía muchos desafíos. Yo quisiera entonces dejar hasta ahí para darle la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias, señora Okoro Loango. Pues quisiera ahora dar la palabra a la señora Maribel Curiao, de la Universidad de Chile, que nos pueda comentar sobre el tema de las barreras y dificultades que impiden las poblaciones afroamericanas y afrodescendientes y indígenas en la educación superior. Mari Compuche, Inche Maribel Mora Curriao Piñén, Inche Mapuche Pehuancheñén, Inche Quimeltuchefe Ka Kumewirife. Los saludo en lengua mapuche, que es la lengua de origen de mi pueblo, porque creo que uno de los elementos fundamentales a trabajar cuando tenemos que hablar o tenemos que trabajar con pueblos indígenas es la visibilización.
Y creo que ese es un tema que no podemos obviar al momento de trabajar en educación superior. Los pueblos indígenas es necesario que se vean en distintos espacios, en distintos lugares, en distintos cargos dentro de la institución, y sobre todo, tal como se plantea en este panel, que se vea en los cuerpos de investigadores, que se vea entre los estudiantes, entre los funcionarios y entre los profesionales de la universidad en general. Si lo miro desde Chile, creo que una cuestión importante que hay que decir y que es válida para toda Latinoamérica es que la diversidad cultural es un hecho social. O sea, no tenemos ni siquiera que pensarlo, está ahí presente, estamos los pueblos indígenas, los afrodescendientes, más los descendientes de europeos y de otros lugares del mundo que fueron conformando lo que somos hoy día. Sin embargo, esto parece no verse de esta manera cuando lo abordamos en distintos planos sociales. Y esto se debe básicamente a los procesos de opresión y de invisibilización que han vivido los pueblos indígenas en su desarrollo, que al mismo tiempo los va excluyendo de espacios de decisión, espacios de desarrollo que pudieran ocupar en beneficio de sus propios pueblos y culturas. La exclusión social específicamente en Chile se expresa en situaciones de pobreza, de marginación de los espacios de poder, de vulneración de derechos y falta de acceso y participación efectiva de bienes básicos como la salud, el trabajo, los servicios sociales y la educación de calidad. O sea, en términos más simples, es más probable tener un peor empleo, un peor salario y un peor trato laboral si uno es indígena que si no lo es. Esto fue crudamente, debo decir, develado el año 2017 en un informe que realizó el PNUD, un informe que se llama Desiguales, Orígenes, Cambios y Desafíos de la Brecha Cultural en Chile, donde muestra claramente la discriminación por condición de raza, etnia, color de piel, por la proveniencia, digamos, de las personas en relación a distintos grupos étnicos. Y lo que señala este informe es que en Chile el aspecto físico es un buen predictor de la clase social. Esto que suena, esto es bastante terrible si lo vemos, porque podemos hablar incluso de una pigmentocracia. Los que están en el poder siempre son blancos, son hombres, son de determinados grupos españoles vascos, por ejemplo, en el caso de Chile, o catalanes, son los que tienen mayor acceso al poder. Y en el estudio que realizó el PNUD, que abarca personas nacidas entre 1940 y 1970, respecto a los oficios que se desarrollan, que se imparten en las universidades, como médicos, abogados, ingenieros, que son a su vez los que tienen acceso a mayores recursos económicos, encontró que entre los apellidos de origen castellano, vasco y otros europeos se repartían el mayor rango dentro de estas profesiones y el mayor acceso al poder, y en cambio los apellidos pertenecientes a pueblos indígenas eran los que estaban menos representados, y estos apellidos menos representados eran 50 y en su totalidad eran apellidos indígenas. Entonces, esta es la situación de barreras entonces. En Chile específicamente se da más bien por temas de discriminación, que quizás también son las más difíciles de abordar en términos educacionales. ¿Cómo cambiamos, cómo generamos un cambio cultural que permita que a los pueblos indígenas y afrodescendientes no se les discrimine? Hasta hace poco en Chile ni siquiera se reconocía la existencia de los pueblos afrodescendientes. Recién el año pasado se promulgó una ley que reconoce que en Chile existen pueblos afrodescendientes. Entonces, el tema del color de piel no es menor en este país, tal como lo dice el informe del PNUD, pero tampoco lo es todos los demás elementos que van asociados a ese color de piel, que son la pobreza, que son la falta de acceso a derechos básicos.
y que constantemente organismos internacionales están pidiéndole a Chile que modifique. Estamos en procesos de cambio en nuestro país en este momento, estamos como todos también afectados por la pandemia y sabemos que hacia adelante es un poco más difícil lo que viene, pero no por eso tenemos que olvidarnos de estos problemas que nos acompañan largamente y que podemos solucionar en gran medida con bastante buena voluntad, incluso más que recursos económicos. Muchos de los temas tienen que ver con cómo nos tratamos, cómo nos miramos y cómo aceptamos a las personas de distintos pueblos. Creo que eso es un cambio enorme, es un cambio que nos cuesta, pero es un cambio que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, doctora Curriago. Pues el tema de la buena voluntad, yo creo que eso es fundamental, y también pues enfatizar y celebrar las iniciativas desde la Universidad de Chile, no solo la conformación de la oficina. De hecho, quiero mencionar que en el chat se ve que hay muchos enlaces. Yo estoy compartiendo el enlace de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile para la gente que quisiera obtener más información. Y también, pues, también mencionar lo importante que es el informe, el hecho de compilar datos, empezar a interesarse al tema y establecer un diálogo. Yo creo que es fundamental. Otro tema que es importante es no solo verlo desde el punto de vista académico, sino que es un problema a través de varios sectores y que se necesita también para poder cambiar las cosas, el involucramiento del sector privado y empresarial, y también a nivel de políticas públicas es fundamental que se pueda tomar acciones pues, a ese respecto. Entonces, como próxima ponente, justamente quería dar la palabra a Judy Samira Moreno, que es del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, para que nos pueda dar también esa perspectiva desde políticas públicas y desde el gobierno de Colombia. Muy buenas tardes. Un saludo ancestral de parte de la señora ministra, la doctora Mabel Gisela Torres Torres, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. Saludar muy amablemente y de la amabilidad que nos caracteriza en este ministerio a la OEA, a la CONCYT, a la Comisión de Ciencia y Tecnología, a mis compañeras conversadoras, Ani y Maribel, y por supuesto a nuestra moderadora Ariadne. Creo que estos espacios son supremamente importantes y poderosos para poder esbozar las problemáticas, también los avances que viven cada uno de los países de América Latina. Para el caso de Colombia, quiero responder a esta primera pregunta desde 4 perspectivas. Uno es el marco normativo, la oferta institucional, ver un poco la desarticulación, la desigualdad y cómo la limitada aplicación del enfoque diferencial, digamos, en algunas políticas públicas en nuestro país. Y realmente Colombia ha dado un salto importante y muy robusto en el marco normativo a partir de la Constitución del 91. Si nosotros miramos el artículo 7 y 13 de la Constitución Política, reconoce que el país es diverso, es multicultural, es pluriétnico, pero también reconoce que hay una desigualdad y que se debe atender a partir de la igualdad de oportunidades, a partir del acceso a las ofertas y a los bienes y demandas del Estado, a esta población que está en desigualdad si la comparamos con la población no étnica. A partir de allí se han derivado una cantidad de jurisprudencia que robustece el quehacer de las comunidades étnicas negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras e indígenas. Entonces uno se preguntaría, si existe toda esta robustez del marco normativo, ¿qué es lo que pasa en la práctica que no se ven concretadas las acciones que permiten poder visibilizar, poder atender las grandes brechas y la desigualdad de esta población en el acceso, en el caso de la educación superior, en el acceso a la permanencia y la graduación de la población
étnica en el país. Tengo cifras que el 10% de la población afro solamente accede a la educación superior y la comparamos con el 27% del resto de la población. Sigue siendo bajo el acceso, la permanencia y la graduación de las comunidades en el sistema de educación superior. También planteo una desarticulación en los diferentes niveles de gobierno, porque uno podría empezar a que estas políticas públicas empiecen a desescalarse del nivel central, vayan llegando al nivel regional y al nivel local. Y que efectivamente en atender esa desarticulación, que para mí es una gran barrera, uno pudiese pensar que las políticas públicas se aterrizan a los contextos regionales, porque efectivamente Colombia es un país de regiones. Y es justo en esas regiones donde tenemos gran parte de la población étnica del país con unas necesidades básicas insatisfechas. Ese sería mi segundo elemento. El tercer elemento es la oferta. Y si bien existen a partir de ese marco normativo algunas acciones afirmativas diferenciales, como el Fondo de Créditos Educativos de Comunidades Negras y el Fondo Álvaro Urqué Chilcué para indígenas. Y uno sigue observando que el acceso de la población sigue siendo limitado. Entonces, creo que es muy importante que estas acciones afirmativas tengan la robustez financiera para poder atender la demanda que año a año tienen las poblaciones étnicas para el acceso a la educación superior, en el entendido en que ya hemos identificado que para que una población, un territorio étnico, una región habitada mayoritariamente por población afrodescendiente, por población indígena, accedan a la educación superior, es muy importante las garantías y la facilitación que el Estado genera a través de sus políticas públicas para que ellos puedan acceder al sistema de educación superior. Y cierro con este informe del BID un poco para irlo aterrizando en el sector del que yo hago parte. Y el BID hizo un estudio sobre las brechas de género en ciencia, tecnología e innovación. Y se encuentra que sigue habiendo un obstáculo en la baja participación de mujeres en carreras STEAM. Y de los 16.000 investigadores reconocidos que tiene Colciencias, 6.400 son mujeres, es decir, el 38%, y 10.385 son hombres. Sigue existiendo esa brecha y lo que intentamos entonces en la segunda pregunta es un poco mostrar qué hemos hecho desde la llegada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es muy importante indicar a todos los que nos están siguiendo en este importante evento, que es un ministerio que es naciente, que es nuevo y que apenas estamos funcionando a partir del 2020. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Moreno. Yo creo que lo que usted mencionó es muy importante, el tema del acercamiento a esa problemática desde las regiones. Y también, mientras estaba hablando, estaba buscando compartir enlaces a iniciativas que podrían ser propias de MinCiencias, que entendemos que todavía es nuevo, que se conformó en diciembre del año pasado. Pero me pareció interesante porque también hay un acercamiento desde los diferentes temas. Hay políticas específicamente para los temas de salud y incorporación de pueblos afrodescendientes y indígenas, también temas de TICs y luego temas de ciencia y tecnología. Entonces es importante tener un acercamiento desde diferentes perspectivas. Yo veo que logramos conectar al doctor Daniel Mato justo a tiempo para poder contestar a esa primera pregunta. Si puede prender su micrófono, mientras tanto les voy recordando que el doctor Daniel Mato es director de la Cátedra UNESCO de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina y el Caribe, y estamos en la pregunta donde estamos comentando sobre las barreras y desafíos que todavía hoy en día impiden a los pueblos afrodescendientes y indígenas de poder participar en la investigación científica y acceder a la educación superior. Doctor Mato, ¿usted me escucha? Sí, Arián, muchísimas gracias. Logré conectar, aunque tarde, logré escuchar a la colega del Ministerio de Ciencia de Colombia, no logré escuchar a Ani Okoro o a Maribel, no sé quién habló primero. En todo caso, yendo a la pregunta, yo creo que tenemos un problema en general con la idea de racismo sistémico o racismo estructural, que se usan intercambiablemente, porque en ciertos usos
parecen, digamos, colocar el problema en todos lados, y en todos lados está, pero al colocarlo en todos lados, automáticamente como que no está en ninguno en particular. Y entonces necesitamos desagregar esa noción, esa manera de aproximarnos. Necesitamos desarmarla. Y yo creo que tenemos que desarmarla entre una escala que podemos llamar propiamente estructural y una sistémica, pero sistémica del sistema educativo. Sistémica particularmente del sistema de educación superior. Y lo que hace nuestra conversación de hoy, apuntando a las facultades y escuelas de ingeniería. Porque si no, todo lo que vamos a hacer, creo, es terminar como remitiendo todo el problema a factores que están absolutamente fuera del control de la mayoría de las personas que estamos involucradas en esta conversación. El problema es estructural en el sentido de que es histórico, en el sentido de que las desventajas que afectan a la población indígena y afrodescendiente hoy en día se inician en los tiempos de la colonia, se inicia con el despojo e invasión de los territorios y el desplazamiento forzado de las poblaciones que se ven privadas de poder sostener sus modos de vida, se ve también desde entonces afectada por las poblaciones provenientes de África que fueron traídas en condiciones de esclavitud y que cuando obtuvieron su emancipación no obtuvieron ninguna reparación, simplemente dejaron de vivir en condiciones de esclavitud y quedaron libres de buscar trabajo, y cuando ocuparon algunos territorios de refugio, fueron muchas veces desalojados de ellos, y siguen siéndolo, esto es lo importante, y a esto quiero llegar, y siguen siéndolo, porque si bien hoy no se observan en general, porque también hay situaciones particulares, como tal vez precisamente la de Colombia con el conflicto armado, si bien no son, excepto en situaciones de conflicto armado, desplazados militarmente, resulta que son, y acá es donde viene el papel importante de las facultades y escuelas de ingeniería, muchas veces son desplazados o son desplazadas estas poblaciones por el desarrollo de grandes obras públicas, concretamente por la construcción de represas, por la construcción de carreteras. Podemos dar ejemplos concretos. Yo particularmente, antes de dedicarme al tema que me dedico ahora, hace más de 40 y tantos años, mi primer grado fue en economía y trabajé en los estudios de factibilidad de una represa muy importante en América del Sur, que es la de Yacyretá-Pipé, y recuerdo cómo ingenieros, e ingenieras también, ingenieros e ingenieras, economistas, ingenieros agrónomos, y una caterva de especialistas, viendo fotografías aéreas, decidían, yo era nada más que un estudiante y un asistente en estas investigaciones, decidían que, bueno, que esos territorios estaban desocupados y por lo tanto se podían inundar para construir la represa por el bien común. Y nos encontramos con situaciones de estas todos los días en América Latina, con el desarrollo de la minería, con el desarrollo de las explotaciones petroleras, con los desarrollos urbanos que acaban con humedales, que contaminan ríos, con desarrollos turísticos que hacen lo mismo. Tenemos problemas de este tipo todo el tiempo. Y en esto están involucradas e involucrados muchos profesionales de la ingeniería. Entonces, los problemas estructurales tenemos que desagregarlos viendo qué pasa desde la educación superior. Esos problemas están. Ahora bien, ¿qué participación tienen las y los profesionales de la ingeniería en la actualidad? Sin remitirnos a la historia, que podemos hacerlo, pero para buscar producir soluciones, necesitamos que los y las profesionales de ingeniería, además de recibir toda la formación técnica que reciban, tengan mejor y mayor formación que la que tienen respecto de la historia de las poblaciones que conforman nuestros países. Como decía recién la colega, no logré aprender su nombre, del Ministerio de Colombia, los problemas en las regiones, según los países, en las provincias, en municipios específicos, donde
Si bien estas y estos ingenieros no son necesariamente los propietarios de las empresas, no son tal vez parte de su directorio, cumplen papeles técnicos, tienen que tener una formación que permita decir, bueno, ya va, un momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué consecuencias tiene? Además tenemos profesionales de la ingeniería, de la economía, del derecho y de otras profesiones en los poderes legislativos, en las oficinas de los ministerios donde se toman decisiones en la formulación de políticas. Entonces, necesitamos ver que en los problemas estructurales que estamos colocando allí afuera, las y los universitarios tenemos parte. Y tienen parte concretamente las y los profesionales de la ingeniería. Entonces, no podemos esperar que lleguen estudiantes indígenas o afrodescendientes a nuestras instituciones de educación superior, si resulta, y Colombia nuevamente creo que en esto es un espacio que permite verlo, aunque por otros motivos, nuevamente por el conflicto armado, o no sé cuál es su nombre apropiado, pero sabemos a qué me refiero, cuando tenemos poblaciones desplazadas, ¿cómo puede ir un joven o una joven por mucho programa de acción afirmativa que hagamos a clase? Y si va a clase, ¿qué problemas tiene en la cabeza? Lo que estoy diciendo no lo estoy inventando. Surge de entrevistas a personas que se ven afectadas por esto. ¿Cómo pueden esas personas llegar a la universidad cuando por dificultades de este tipo, además de por problemas de distribución del ingreso y de posibilidades de sostenimiento familiar, no pueden terminar a veces la escuela primaria, y si terminan la primaria no pueden terminar la secundaria? ¿Cómo podrían entrar a la universidad? Entonces, no nos alcanza con colocar el problema allí afuera, en la estructura, en el sistema, y en las universidades o desde los ministerios de educación o de ciencia, tener unos programas de acción afirmativa que no responden del todo a esto. Esto creo es importante para enfocar el problema. Muchísimas gracias, doctor Mato. Pues mientras estaba hablando nos llegaron varias preguntas y comentarios vía el chat. Y entonces lo que propongo hacer es, para hacer mejor uso del tiempo, voy a fusionar mis dos últimas preguntas y vamos a pasar a las preguntas del público porque me gustaría tener sus impresiones y comentarios al respecto. Bueno, entonces, ya que hablamos de las barreras y de la problemática, quisiera pasar a pistas de soluciones y recomendaciones para lograr el acceso equitativo, igualitario a todos los niveles de enseñanza por parte de las poblaciones afrodescendientes e indígenas. Entonces, fusionando las dos preguntas, pues primero, si nos podrían compartir algunas buenas prácticas que han venido desarrollando desde sus instituciones o que han escuchado de otras universidades, empresas o de los gobiernos y comentar sobre su relevancia y la eficacia de esos problemas. De esos programas, perdón, y cómo pueden contribuir a alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el objetivo 4, en el cual queremos eliminar todas las barreras y asegurar que las poblaciones más vulnerables tengan acceso a todos los niveles de enseñanza. Entonces, compartir buenas prácticas y cómo eso puede contribuir a lograr el objetivo para el desarrollo sostenible 4, sobre la educación de aquí al 2030. Quisiera empezar dando la palabra a la doctora Maribel Curiao, de Chile. Por favor, prender su micrófono. ¿Está todavía la doctora Maribel Curiao? Mientras se conecta, ¿ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ya, perdón. Adelante. Decía que en la Universidad de Chile lo que nos ha permitido avanzar sostenidamente en relación a la inclusión de pueblos indígenas es promover la participación de los integrantes de la universidad que son indígenas, sean estos estudiantes, funcionarios o académicos. Creo que eso le ha dado un sustento bastante fuerte y ha permitido que en la universidad del año 2012 se cree la cátedra indígena,
que el año 2016 se cree la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas, el año 2019, y esto es importante para los oyentes, digamos, el programa de pueblo indígena en la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Y este año 2020 se aprobó y fue decretada por el rector la política de pueblos indígenas, que contará con la asesoría de un consejo de integrantes de pueblos indígenas que permita avanzar con la visión de los pueblos dentro de las distintas actividades que realiza la universidad, o sea, ya sea en el plano de la docencia, la investigación, el pregrado, el posgrado. La idea es que esto sea participativo y que, como digo, vaya involucrando a todas las comunidades. El programa de pueblo indígena de la Facultad de Ingeniería, que ustedes pueden revisarlo, tiene una página, anotan programa de pueblo indígena y aparece puebloindígenas.ing.uchile.cl, y ahí encuentran, digamos, todo lo que están desarrollando, que va desde el cupo para estudiantes indígenas hasta el desarrollo de memorias, tesis y prácticas para estudiantes que deseen abordar temas indígenas en las distintas áreas de ingeniería. Por ejemplo, está el caso de la práctica profesional que se hace con otras universidades sobre sistema eólico, o en ingeniería eléctrica, en meteorología, mediciones de consumo. Hay una serie de ofertas, de prácticas que tienen que ver con distintas ramas de la ingeniería, donde los estudiantes pueden decidir enfocar su práctica o su tesis en estos temas que afectan directamente a las distintas comunidades indígenas en el país. Entonces, es el programa más avanzado que tenemos en este momento. Partió recién el 2019, pero partió inmediatamente con mucha fuerza. También tienen semestralmente cursos de lenguas indígenas y tienen distintas actividades como seminarios, ahora en este caso en tiempo de pandemia, son seminarios virtuales, donde los estudiantes, los docentes y los funcionarios pueden participar activamente. Creo que ese elemento de participación de los pueblos indígenas, que es algo que se ha venido pidiendo, demandando desde hacia los estados y hacia las poblaciones no indígenas, digamos, que están en los poderes en los distintos países, es fundamental para poder trabajar de manera sostenible en un trabajo que sea permanente, y a su vez esto permite que sean efectivamente las mismas poblaciones indígenas y afrodescendientes las beneficiadas con estas investigaciones, con los recursos que se asignan, de manera que las mismas poblaciones se vean motivadas a participar también de la educación superior. O sea, ¿qué más motivador para un estudiante indígena que llegue otro estudiante indígena de la universidad a su sector a hacer investigación, a hacer un trabajo que va a tener un impacto a mediano o largo plazo en la comunidad? Creo que eso es lo que podría compartir como mejor experiencia. Bueno, muchísimas gracias, Maribel. Quisiera dar la palabra a la señora Judy Samira Moreno, en Inciencias. Judy Samira, el micrófono y cámara están apagados. Ahora sí. Sí. Bueno, yo quisiera, en respecto a las buenas prácticas que venimos haciendo como en el país, pero antes de eso yo creo que el compañero Matos puso un elemento importante que me conecta para poder esbozar esas buenas prácticas, y es precisamente esas barreras de las que él habla, que viven los territorios, viven las poblaciones indígenas y negras en los territorios por el conflicto y por las dificultades. Y ese orden de ideas, entonces siempre estamos diciendo que las políticas públicas deben tener el enfoque territorial, el enfoque regional y ver esas particularidades. Es allí
donde el enfoque diferencial es una muy buena práctica que se debe instalar en las instituciones del Estado, en el caso en Colombia, digamos que en otros países también, no acciones afirmativas, para poder facilitar que esa circunstancia que está impidiendo ese goce efectivo de derechos de esa población pues, pueda ser una realidad. Y en el caso de nuestro sector, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 empezó a funcionar o se planteó unos pactos. Y hay un pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación, hay un pacto por la equidad de las mujeres y hay un pacto específico por la igualdad de oportunidades de la población negra e indígena del país. Y en perspectiva de ese pacto, entonces, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tenemos buenas prácticas que es importante contar en este espacio. Lo primero es que como ministerio nuevo, que apenas estamos desde enero de este año, y que es un gran logro para el país, que una mujer negra de región, una profesora universitaria, una mujer que ha ido avanzando, pues esté ocupando, digamos, esta cartera, es muy importante y manda un mensaje de poder romper, digamos, esos imaginarios que existen. Sigue siendo insuficiente, pero ahí ya hay un punto de partida que permite que hayan referentes instantes para nuestras niñas y adolescentes. Estamos formulando la política pública de ciencia, tecnología e innovación. Y la primera indicación que nos ha dado la señora ministra es: esta política pública debe ser construida con la gente, no solamente con la comunidad académica, no solamente con la misión de sabios, no solamente con los institutos, no solo con las universidades y las empresas, sino con todo el país. De manera que esta política pública tiene el enfoque de ser incluyente y diferencial. Y lo que estamos proponiendo entonces es que en los ejes estructurales de la política pública pueda quedar reconocida esa gran diversidad que tiene el país, y entonces estamos pensando la realización de diálogos aperturados con los pueblos indígenas, con la instancia que representa en el país la Mesa Permanente de los Pueblos Indígenas, con la alta consultiva de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con los campesinos también vamos a dialogar, con las víctimas, con las mujeres, con la población LGTBIQ. Entonces, esto es una política pública que queremos tener el firme compromiso de hacerla de manera diferencial e incluyente. El segundo aspecto importante y una buena práctica es que inmediatamente llegamos a este ministerio, la ministra hizo un lanzamiento del fondo Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad. Y este fondo va a beneficiar a niñas, adolescentes y jóvenes que estén en los estratos 1, 2 y 3 y que pertenezcan a la población negra e indígena. Y las va a fortalecer en carreras STEAM. La idea es formarlas en liderazgo, fortalecer su tema de emprendimiento y empresarial, y que ellas puedan hacer estancias o pasantías en otros países o en otras ciudades. Lo que significa para una niña que esté en un territorio donde está la Colombia profunda, la Colombia de las inequidades, que pueda salir de su territorio a fortalecerse y entrenarse en carreras de... Nosotros consideramos y creemos que ahí estamos atendiendo brechas para poder avanzar hacia la equidad. Otro elemento importante es que no es de nuestro sector, pero tengo que conversarlo en esta conversación, es que existe el Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades Negras, y ese fondo existe desde 1996. Yo insisto nuevamente, sigue siendo insuficiente en los recursos para poder atender la gran demanda, pero es una acción afirmativa que está allí y le ha permitido a muchos jóvenes, población negra, en el caso de las comunidades negras, decreto de comunidades negras, y el Álvaro Ulcuechilcue de los indígenas superior, donde tenemos que hacer nuestro absolutamente a toda la demanda. Y por hoy, para que ese joven negro, ese joven indígena que sale de su territorio a estudiar en el nivel central, regrese al territorio y pueda aportar todo ese saber y ese conocimiento que adquirió con sus comunidades.
Y entonces, negras específicamente, voy a dar cifras de este fondo, tenemos a la fecha beneficiarios activos de comunidades negras, de los cuales 62% son mujeres, 38% son hombres, y están ubicados en la costa pacífica, en los departamentos de Chocó, Valle y Nariño, en la costa Caribe, en Bolívar, y en el nivel central en Antioquia. Y actualmente existe ese fondo, tiene un presupuesto de 289.000 millones de pesos. Insisto, sigue siendo insuficiente, pero hay que seguir dando esos pasos para atender a esa demanda. Otro aspecto importante que tenemos desde el Ministerio de Ciencia es la formación de alto nivel con los sistemas con los recursos del Sistema General de Regalías. Y para el caso del Chocó, en el 2010 se han formado en total 115 magíster, doctores y postdoctores. Y para el 2020, el 25% de esos recursos va a ser para profesionales que vayan a hacer doctorados en el exterior y pertenecen a la población negra, afrocolombiana, raizal, palenquera e indígena. Y por otro lado, termino con esto, tenemos muchas más cosas, pero el espacio aquí es muy corto. Tenemos una acción que es Mujeres Ciencia y a Ciencia Cierta. Y en la Ciencia Cierta hemos fortalecido 4.665 miembros de comunidades negras en perspectiva de fortalecer el desarrollo local o el etnodesarrollo o el desarrollo propio de sus comunidades. Y cierro con del personal que ha accedido al ministerio o el etnodesarrollo o el desarrollo propio de sus comunidades. Y cierro con decir el ministerio, el 60% ha accedido al ministerio somos mujeres. Yo no sé si me escucharían porque siento como que se me hubiese desconectado. No, te escuchamos, Judy Samira, te escuchamos. El 60% son mujeres en ciencias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, digamos que yo con estas acciones cierro y contándoles que desde el Ministerio de Ciencias, pues estamos intentando fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y para eso, pues tenemos que generar todo un marco normativo que permita que las universidades, las empresas, la institucionalidad estatal, y toda la sociedad en su conjunto, incluido todas las diversidades que existen, podamos fortalecer el sector de ciencia, tecnología e innovación en el país. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos y la invitación es que todos los países también contribuyan y cooperen para que la ciencia, la tecnología y la innovación pues obviamente no esté alejada de los territorios étnicos en el país. Muchísimas gracias, Judy Samira. Pues yo creo que algo que mencionaste de visibilizar la mujer, también población afrodescendiente de la región, gracias al nombramiento de la ministra, justamente de MinCiencias en Colombia, es uno de los puntos que también hacía Maribel al principio, de la importancia de poder visibilizar minorías y también la diversidad de la región. Voy a dar la palabra al doctor Daniel Mato para que nos comente sobre pistas de soluciones, buenas prácticas y recomendaciones para alcanzar ese objetivo para el desarrollo sostenible. Muchas gracias, Arián. Yo quisiera aclarar algo respecto de, digamos, mis intervenciones no se están enfocando en Argentina, porque mis estudios, si bien los hay particulares sobre Argentina, son a escala regional latinoamericana y desde hace como 14 o 15 años, por mi relación con el IESAL, que es el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, vengo siguiendo el caso en prácticamente todos los países de la región. Y por contraste, lo vengo siguiendo también en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda y Noruega. Digamos que yo no puedo menos que celebrar y aplaudir que Colombia tenga
actualmente una ministra, primero que se haya creado el Ministerio de Ciencia, segundo que la ministra sea originalmente una docente universitaria, afrodescendiente, proveniente de una de las regiones del país, y que la colega Judy Samira Moreno y otras colegas hagan parte mayoritariamente de ese ministerio. Eso es sin ninguna duda maravilloso. Y tampoco puedo dejar de aplaudir algo que dijo la colega Judy, que es la insistencia en el enfoque diferencial, y a esto voy a volver en un momento. Pero tampoco puedo dejar de rescatar estas palabras, digamos, de carácter autocrítico de la colega Judy cuando dice reiteradamente esto es insuficiente. Es importante, no estoy hablando de Colombia, estoy hablando de toda América Latina, o como estamos en el contexto de la OEA, de toda América. Que entendamos que no tiene que ser insuficiente, tiene que ser suficiente. Porque los problemas que explicaba, y que por cierto reconoció, creo que en su discurso frente a la Asamblea de las Naciones Unidas, el primer ministro Trudeau de Canadá, cuando reconoció explícitamente algo que sabemos todos, pero que no suelen decir los primeros mandatarios de nuestros países, de ninguno, desde Canadá hasta Argentina y Chile, pero lo dijo Trudeau, es que estos países se construyeron sobre la base de invadir los territorios de los pueblos indígenas, y que estamos en deuda todas estas sociedades con ellos. Y aunque no fue su referencia, agrego yo también de las poblaciones afrodescendientes que fueron traídas de manera forzosa y esclavizada a construir esta América de la que formamos parte. Hay una deuda histórica, esto no puede pasarse por alto, no puede pasarse por alto, porque si no estamos como, recuerdo una tira cómica del famoso Quino con su famoso personaje Mafalda, y Mafalda se encuentra con Susanita, y Susanita, que es como el paradigma, digamos, del personaje que no tiene ninguna sensibilidad respecto de lo social, le dice que están haciendo una cena con caviar, con champán, con esto, con el otro, para juntar fondos para darle a los pobres eso que comen ellos. Esto no puede seguir pasando en América Latina, no puede pasar nunca más. Esto está además sancionado en toda la legislación internacional de derechos humanos, donde además la ciencia y la educación son derechos, donde además está en la declaración de la OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas, en la declaración de la ONU, donde está en las recomendaciones de Durban. Y quiero aterrizar a la educación superior. Está explícitamente en las recomendaciones que hizo la Conferencia Regional de Educación Superior, que se reunió en Córdoba, Argentina, en el año 2018, y la anterior, que se reunió en Cartagena de Indias en el 2008. Es necesario transformar nuestros sistemas de educación superior, y yo agregaría de ciencia y técnica, de manera de asegurar el cumplimiento de esos derechos. No se trata de buscarle solución a que entren un número importante, sin duda, por los números que nos daba Judy, pero insuficiente, como la propia Judy reconoce, que entren estos estudiantes a las universidades, porque además tenemos testimonios por nuestras investigaciones desde la Cátedra UNESCO, que luego se encuentran con el racismo dentro de las universidades. No solo con la discriminación, sino con otras formas de racismo. Discriminación que en ocasiones practican los propios docentes, pero racismo que se expresa en la ausencia de sus conocimientos en los planes de estudio. Racismo que se expresa, y hubo un par de comentarios muy interesantes en el chat en este sentido que estuve leyendo, uno creo que de un colega de Virginia Tech, si tenemos o no tenemos, y Judy hacía referencia también a esto, si tenemos suficientes docentes, si tenemos suficientes apoyos desde personas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, porque los testimonios que yo recojo en entrevistas de estudiantes indígenas y afro, es que se sienten en un lugar que no les pertenece. Es que aunque no les practiquen discriminación, que se la practican, resulta que son ajenos, están en otro lado. Y hubo dirigentes indígenas, no recuerdo ahora el nombre de quién, esto está en un documento
del IESAL, pero no producido por mí, sino antes, donde decía este dirigente: mandamos nuestros jóvenes a las universidades y vienen con la cabeza para abajo, porque no se aprenden los conocimientos de estos pueblos. Entonces, tenemos que garantizar la aplicación de las recomendaciones de las 2 conferencias regionales de educación superior, Cartagena 2008, Córdoba 2018. Es necesario transformar las universidades, no ponerles parches. Es necesario transformarlas para que se hagan cargo de la diversidad cultural de los países de los cuales forman parte. Es necesario estrechar el lazo entre las instituciones y las comunidades. Es necesario asegurar no solo estudiantes, sino docentes, funcionarios y autoridades de las comunidades de estos pueblos. Es necesario garantizar el cumplimiento de los derechos. Es necesario políticas diferenciales, como dice Judy, que no solo sean asegurar cupos, como hubo una política muy interesante en Brasil, que no sé si sigue vigente, una que fue puesta en tiempos del presidente Lula da Silva, no sé si está vigente, de asegurar estos cupos, pero además, una vez que están estos cupos, hay que asegurar un acompañamiento. Hay que asegurar fortalecer el nivel secundario, porque si estas personas vienen de escuelas secundarias y primarias también, donde no han recibido buena formación, en la universidad no les va a ir bien. Es necesario entender que no es brindar apoyo o ayuda a gente desvalida, sino que acá hay una deuda histórica y hacen falta, como lo dijo Trudeau claramente, programas de reparación. Hay una deuda histórica, tiene que haber reparación histórica. Y por último, con esto termino, sabemos de esto también, yo tengo entrevistas, creo que no hay estadísticas, pero tengo entrevistas, que también hay un techo de cristal, así como lo hay para las mujeres, para las personas de cualquier género, pero provenientes de comunidades afro e indígenas, una vez que egresan. No llegan a las grandes posiciones, no llegan a las posiciones importantes, no porque no tengan la capacidad, incluso tampoco muchas veces porque existen programas que lo aseguran, porque no hayan tenido oportunidad de formación, sino porque hay un desdén, hay un prejuicio, hay formas de racismo, digamos, pasivas, que hace que no lleguen a estas posiciones. Y esto es igualito, desde Canadá hasta Argentina y Chile. No conozco ninguna excepción y sería hora de que nos ocupemos de que las haya. Gracias. Muchas gracias, doctor Mato. Le doy la palabra rápidamente a Ani Okoro y luego vamos cerrando porque tenemos otro panel justo que va iniciando en unos minutos. Ani, tienes la palabra. Sí, ok. Bueno, voy a ser rápida porque quedan pocos minutos. Suscribo totalmente a lo que comentaron mis compañeros del panel. Para mí las buenas prácticas son políticas que en los últimos años hayan favorecido la equidad y la igualdad de oportunidades para las poblaciones afrodescendientes. Y creo que hay varias experiencias importantes, porque bueno, en las últimas 2 décadas hemos sido testigos de cómo se han venido generando algunas políticas públicas que han favorecido el acceso a derechos de estas poblaciones, aún insuficientes, reiterando esto que Judy y Daniel marcaban. Y creo que yo podría destacar algunas, ¿sí? Quiero destacar fundamentalmente Brasil, ¿no? Porque Brasil es el país que tiene más políticas públicas instaladas para la lucha contra la desigualdad racial y para favorecer justamente el acceso de las poblaciones afro a la educación, a la salud, en distintos ámbitos. De hecho, fue y ha sido el único país que llegó a tener un ministerio, ¿sí?, para la igualdad racial, que luego fue disminuido al rango de secretaría y que, bueno, producto de las últimas políticas de los últimos años se ha venido vaciando un poco de contenido, pero creo que esa es una importante política pública que podría mantenerse, además porque la CEPIR, una de las cosas valiosas que tuvo, es que fue un instrumento para transversalizar toda la política pública. Y por ejemplo, estoy pensando en el programa Brasil Quilombola, en la política de acciones afirmativas, la CEPIR garantizaba que todas estas políticas de igualdad racial transitaran por todas las estructuras de los organismos del Estado, y creo que esto es muy valioso. Y quiero destacar también, incluso porque el próximo año se cumplen los 20 años de Durban, y es algo que también debemos discutir,
cómo muchas de estas políticas obedecieron sin duda alguna al accionar del movimiento negro, del movimiento organizado, a la voluntad política de los estados, pero también al impulso que la Conferencia Mundial de Durban dio. ¿Sí? Una de ellas fue la creación de las políticas de acción afirmativa, de la que Brasil es pionero, ¿sí? Y existe, sigue todavía esta política, se va a evaluar en el 2022, se cumplirían los 10 años que la ley de 2012 dio para evaluar su impacto, pero es una política que claramente ha favorecido el acceso, la permanencia y la graduación de la población negra. Además, previo a eso, también la inclusión de los contenidos afrodiaspóricos en los currículums educativos, y creo que aquí no solo Brasil, sino también Colombia, Costa Rica, Ecuador, han venido dando avances importantes precisamente para incluir la historia de los pueblos afrodescendientes y la historia negra en los currículums educativos. Quiero también saludar como una buena práctica en los procesos de ciencia y técnica también, la creación de la Asociación de Pesquisadores Negros, la Asociación de Brasil, y también la Asociación Afro-Latinoamericana AINAL, ¿no? De Investigadores Afro-Latinoamericanos y del Caribe. Son espacios importantes porque la presencia de investigadores e investigadoras negras en las instituciones de educación superior es aún minoritaria, ¿sí? Estamos subrepresentados dentro de los equipos de investigación, estamos subrepresentados dentro de los equipos de docencia, y creo que esto también de ese racismo institucional, ¿no? Y ese racismo estructural que persiste, ¿no? Y del sexismo también, porque la presencia de las mujeres ahí es minoritaria. Entonces creo que son buenas prácticas que tendrían que potenciarse. Nosotros acabamos de realizar, y creo, bueno, otra práctica, voy a ser breve con esto, tiene que ver también con la creación de cátedras, ¿sí? Al interior de las universidades, justamente para introducir la historia negra, ¿no? Que es todavía un gran desafío romper ese silencio que hay con relación a la historia y el pensamiento negro, ¿no? Que ha sido silenciado. Entonces creo que también la misma cátedra UNESCO, ¿no? Que lidera Daniel, que coordina Daniel, es un esfuerzo importante para justamente visibilizar esa relación de los pueblos indígenas con la producción de conocimiento, y sin duda alguna coincido con Judy en que el hecho de tener una mujer negra como ministra, ¿sí? Es algo que subvierte, ¿no? Es algo muy importante y representativo también para las poblaciones negras en Colombia. Es una mujer negra, doctora en ciencias, es la primera ministra en ciencia, tecnología e innovación de Colombia, y creo que eso es muy relevante y es un paso importante, ¿no? En términos de la agencia política de las poblaciones negras en Colombia y en la región también, ¿no? Creo que esta es una buena práctica que hay que acompañar. Yo recuerdo una anécdota que la ministra Mabel contaba en un video. Ella decía que una nena fue acompañada con su papá porque a la nena le dejaron la tarea sobre la biografía de ella, y el papá la llevó y le dijo: yo la conozco a Mabel. Y fueron con la nena, el papá y la nena, a buscar a Mabel, a la doctora Mabel, y ella le dice al papá: ay, yo pensé que los científicos eran blancos, hombres y negros, ¿sí? Entonces, claro, Mabel representa esa antítesis de lo que es la actividad científica. Por eso pienso que es muy valioso que este tipo de prácticas se sigan dando. Y finalmente también, para agregar, pienso que es necesario también favorecer los concursos públicos docentes desde una perspectiva étnico-racial. Uruguay tiene una ley hermosa, que es la ley 19.122, que es una ley que también apoya y reglamenta, ¿sí?, las acciones afirmativas en el campo educativo, pero también en el ámbito laboral, ¿sí? Y creo que es necesario también avanzar en políticas allí, ¿sí? Políticas para el mercado de trabajo que justamente puedan romper la segregación y el arrinconamiento sistemático de estas poblaciones, las desigualdades que también ahí enfrentan, porque claramente también el Banco Mundial ha mostrado que hay una sobrerepresentación de las poblaciones negras en el mercado informal de trabajo, ¿sí? Y si no rompemos ese cerco es difícil. Entonces, esa es una tarea que también las instituciones de educación superior tienen que hacer, ¿sí? Que es favorecer justamente la formación para el empleo, pero también habilitar el debate frente a, bueno, la producción de la democratización del mercado de trabajo. Porque están produciendo pensamiento, están produciendo profesionales, ¿sí? Y hay que potenciar justamente
una ruptura, ¿no?, con ese racismo epistémico y estructural que también se expresa en el mercado de trabajo. Así que bueno, para dejar hasta ahí con la intervención, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Pues no queda más que agradecer a todos nuestras panelistas, nuestros y nuestras panelistas. Obviamente nos podríamos quedar, creo que varios minutos más, hasta una hora más, hablando de esos temas. Recibimos muchas preguntas por el chat, pero no tendremos tiempo de ver las preguntas relacionadas con la tasa de retención de pueblos indígenas, de personas de pueblos indígenas en la educación superior, preguntas que tienen que ver con cómo integrar el idioma o la lengua de los pueblos indígenas en la educación superior, preguntas sobre dónde se compilan los datos hasta el cumplimiento del objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Todas esas preguntas yo las voy a recopilar, pero yo les invito a que se puedan comunicar conmigo o con los panelistas directamente en nuestra aplicación de WOVA para seguir con el diálogo y mantener justamente esa plataforma viva y activa. Y que podamos seguir avanzando con esos temas. Llegamos hasta 150 participantes entre la plataforma del ACSEI y el webcast, entonces les quiero agradecer. Yo creo que es un tema que es de muchísimo interés para varias personas y es la primera vez que hablamos de manera precisa de este tema en la ACSEI, pero yo creo que ya sembramos una iniciativa que crecerá y que ojalá en la próxima conferencia de la ACSEI podamos volver a tener ese conversatorio. Entonces, muchísimas gracias a todos y seguiremos en contacto para colaborar sobre estos temas. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Gracias. Un saludo a Renata de la Universidad de California que nos apoya en esos temas. Adriana, gracias, Arián. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Arián. Gracias, Arián, muy bien. Te felicito. Te espero en la reunión siguiente. Muchas gracias, Arián, muchas gracias a todos. Tal vez sea una nueva cátedra de la ACSEI esta. O nuestro próximo libro de Matilda.